Bienvenido, JC Planas. JC Planas es abogado electoral. JC ha estado muy involucrado en las campañas de aquí en la Florida. Ha sido también representante estatal. Entre el 2002 y el 2010 fui representante estatal republicano. Fui parte del equipo de abogados republicanos durante las elecciones hasta el 2008. Y entonces, bueno, no, después del 2008 seguía. El 2016 es de verdad cuando empecé a reevaluar el partido. Trabajé para algunos republicanos en el 2018, pero después de eso no pude ya representar republicanos y representé a muchas personas, incluyendo la campaña de Biden en el 2020 y también a la campaña del senador estatal José Javier Rodríguez. Magnífico. JC, lo que vamos a estar conversando hoy es principalmente sobre lo que se ha dado en llamar la gran mentira. Y la gran mentira es esta idea de que de alguna forma los demócratas consiguieron hacer fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Por supuesto, y lo primero que yo me preguntaría es, ¿no existe en el sistema estadounidense toda una serie de controles a nivel estatal y a nivel federal para evitar que esto precisamente ocurra? Hasta donde conocemos, no ha existido en la historia de los Estados Unidos un precedente donde efectivamente pueda decirse al tipo de los fraudes que existen, por ejemplo, que han existido en países de Latinoamérica, donde lo mismo insertan boletas, que generan fraudes en los sistemas electrónicos de conteo. Aquí en los Estados Unidos realmente nunca ha existido que yo conozca en la historia, una duda a una elección, sobre todo presidencial, nada más y nada menos, de que esto pudiera acontecer. En el 2020 no existieron estos chequeos, estos controles a nivel estatal o federal en las elecciones. Mira, vamos a empezar con lo básico. En las campañas modernas, todas las campañas tienen acceso a la lista de votantes con la información de cuándo esos votantes están votando en tiempo real. Todas las campañas la tienen. Si alguien trata de poner más votos de lo que hay registrantes, eso se ve inmediatamente. ¿Por qué? Porque se ve cuántos votos se están contando cada día, cuántas personas han votado en un sitio del voto anticipado, cuántas boletas por correo se han devuelto, y se sabe quiénes son esas personas. Si no están en las cifras de votar, eso se sabe inmediatamente. Y las campañas están monitoreando todo esto en tiempo normal. Y le doy un ejemplo. Todos los votantes reciben durante las elecciones panfletos de los diferentes candidatos. Pero si una persona llena su boleta por correo y la manda, o si va al voto anticipado en persona y vota, ve que ya para de recibir estos correos inmediatamente. ¿Por qué? Porque las campañas están viendo quién está votando y no quieren gastar dinero y ya no le están mandando propaganda de las campañas. Con este tipo de información es imposible. En los tiempos antes se veía que no teníamos los records electrónicos, no podíamos monitorear quién estaba votando, y quizás en tiempos antiguos, aunque no hay mucha evidencia, en los tiempos antiguos quizás sí se podía hacer ese tipo de fraude, pero ahora en día, si se cuenta un voto de una persona que no está registrada, se sabe inmediatamente. Nosotros tenemos la lista de quién ha votado y cuántos votos hay. Siempre hay más personas que han votado de lo que hay votos, porque algunas personas entran y nada más quizás votan en una contienda y no en las otras. Mira, es imposible robar un voto. Que existe fraude de vez en cuando, sí, pero es porque el votante ha vendido o regalado su voto. Y por eso siempre pasa en quizás elecciones locales, en primarias, donde los candidatos son casi iguales y cualquier tipo no le importa al votante y regala su voto a un boletero
o a alguien de la campaña, pero eso nunca lo hemos visto en una elección partidista. Porque también en los votos locales muchas menos personas votan y 3, 4, 5 votos puede hacer diferencia cuando en una elección general no lo es. Todas las alegaciones de lo que hemos visto, nada tiene ningún tipo de alegación con creabilidad de fraude. Y ese es el problema de la gran mentira. Ellos iban a las cadenas como Fox o Newsmax y decían fraude, pero hasta cuando presentaban acciones en corte, no alegaban fraude porque no habían, alegaban irregularidades, decían que eso pudiera haber afectado el voto. Por eso es que en Michigan la Corte Federal ha sancionado a los abogados que presentaron ese caso porque dijeron que el caso se presentó como uno de fraude, pero no presentaron ninguna, no es que ni tenían evidencia, no tenían ni alegaciones con creabilidad de fraude. Y la Corte Federal, que casi nunca pone sanciones contra un abogado, lo hizo en este caso. O sea que ante la prensa o ante los medios se presentaban con este lenguaje de fraude, pero cuando iban a la corte, lo que estaban presentando tenía un lenguaje distinto y eso de alguna manera también estaba afectando la opinión pública, ¿no? Absolutamente. Lo que eran irregularidades. Y te doy el ejemplo del caso que se trajo del estado de Texas, que todos estos procuradores generales de diferentes estados y miembros del Congreso entraron. Ellos alegaron, Texas alegó que hubo irregularidades en Pennsylvania. Esto es lo más absurdo que he visto en mi vida, pero lo que decían es que en Pennsylvania las cortes y el Departamento de Elecciones, sin pasar un proyecto de ley de la legislatura, dejaron que personas pudieran votar por correo y en otros medios que no habían podido votar antes. La alegación no era que hubo fraude en Pennsylvania, es que todas estas personas que por la pandemia la Corte le dio la oportunidad de poder votar sin tener que ir a la urna y ponerse en peligro del coronavirus. Ellos pudieron votar por correo y poner sus votos en una caja fuerte en vez de ir necesariamente al correo o de ir a la urna. Y Texas estaba diciendo que todas estas personas, los votos que eran legítimos, porque no hubo alegación que nadie votó inapropiadamente en Pennsylvania, pero que esos votos se deben de votar porque no, la manera de ellos votar no fue creada por la legislatura. Eso, mira, eso lo que es querer votar votos legítimos por razones que no son adecuadas. Por eso es que la Corte Suprema rechazó esa demanda, porque el derecho a votar es parte de la Constitución y sin alegación que esas personas no tenían el derecho a votar, no se podía votar quitarle el voto solamente porque el procedimiento no era lo que querían las personas que habían presentado el pleito. Claro, y este incremento en las votaciones por correo de alguna manera pudiera, vamos a decir, burlar esta información contenida en el registro del cual me estabas hablando, o pudiera facilitar, como de hecho algunos de estos proponentes de estas teorías de la conspiración están diciendo, ¿habría alguna diferencia significativa en el voto por correo? ¿Permitiría quizás dar una apariencia de votaciones legítimas cuando en realidad no lo son? Mira, el ejército de los Estados Unidos ha estado votando por correo ya por décadas. Varios estados en los Estados Unidos, incluyendo Oregon, tienen votos solamente por correo. Esto en muchos estados, en la Florida mismo. La Florida antes eso se consideraba un voto ausente y se cambió la ley para voto por correo. ¿Por qué? Porque muchas personas le es difícil salir a votar en persona y quieren votar en la privacidad de su casa. Lo que estamos viendo más que nunca por diferentes enmiendas en la boleta que se pone por diferentes gobiernos,
tenemos una boleta que es mucho más larga de lo que era antes. Antes uno iba, votaba por los candidatos y eso era todo. Ahora tenemos más oficiales electos, tenemos diferentes juntas directivas, tenemos enmiendas a la Constitución, enmiendas a las cartas constitutivas de los gobiernos locales, y la boleta es mucho más larga, y por eso es que muchas personas ahora quieren votar por correo en vez de ir a una urna o a un centro de votación anticipado y estar, tú sabes, casi 20 minutos con una boleta larga. Estas personas quieren votar en la privacidad de su casa y es el derecho de ellos. Claro. ¿Qué ha pasado con estas auditorías en estados como Arizona, que sabemos que han continuado litigando el resultado de las elecciones? ¿Han encontrado alguna evidencia de este fraude que podía haber cambiado el resultado? Bueno, mira, número uno, la manera que se hizo la auditoría en Arizona no es la manera que se hace una auditoría de una elección. Todos los expertos que sí han hecho auditoría han dicho que no sabían cuál era el método que estaban haciendo la compañía en Arizona. Tomó 4 veces más largo de lo que tenía que haber hecho. Una auditoría normal se hace número uno, se encuentra un condado, se escoge tú sabes, con dados, se escogen los precintos que van a auditorear. Buscan ese precinto, ven todas las boletas, asegurar que como había sido contado por la máquina era correcta, y si no hay problemas, encuentran otro precinto. Pero si ven 3 o 4 precintos donde todos los números calificaban, no hay razón por qué mirar a los otros. Así se hace una auditoría. Se miran las firmas también de los sobres, se mira el registro para asegurar que todo el mundo que votó, que los números de las personas registradas a votar califican con los que votaron y el número de boletas contadas. Y así se hace una auditoría de verdad. En Arizona estaban mirando el papel de las boletas con una conspiración que papel había venido de la China. Eso no es una auditoría. Y por de veras, las compañías que hacen estas auditorías no sabían lo que estaba haciendo la compañía Cyber Ninjas, y nadie había oído de esta compañía antes. O sea que independientemente de la metodología, al menos no se ha arrojado ningún resultado que pueda poner en cuestionamiento la certificación de las elecciones en estos estados donde Cyber Ninja u otras empresas han estado involucradas, ¿no? Vamos a hablar de la ley. Esta auditoría no puede cambiar los resultados de la elección presidencial del 2020. Esa elección se certificó en todos los estados, el colegio electoral votó y el Congreso de los Estados Unidos ratificó el voto del Congreso electoral. Ya, esa elección se acabó. Vamos a decir que por algún caso absurdo se encuentra algo en alguna de estas auditorías. Nada puede pasar, ninguna corte puede tener ningún tipo de caso sobre la elección. La única entidad que puede remover a un presidente es el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a decir quizás, vamos a suponer que quizás hubo fraude y se encuentra fraude. El Congreso tuviera que tener un acto para remover a un presidente. Ninguna corte lo puede remover. Pero lo que estamos viendo es que todas las auditorías son, tú sabes, basadas en métodos que no son, no son cosas que se usan en ley electoral. Claro. ¿Qué pasó con estas, creo que son alrededor de 60 demandas, ¿no? Donde se cuestionaron resultados de las elecciones en varios estados. ¿Hubo alguna que fuera aceptada, que procediera? ¿Cuál fue el resultado de estos intentos legales? Mira, el único intento legal que ganaron fue uno en Pennsylvania, y era para que los observadores pudieran estar más cerca a donde estaban contando las boletas. Pero todos los otros actos legales, 60 y pico,
todos fueron retirados por las cortes porque no tenían sustancia. Y algunos fueron solamente porque el procedimiento no era adecuado, pero hasta en Nevada hubo un juicio con, tú sabes, los datos, con un juicio basado en evidencia, y la corte encontró que no hubo ninguna evidencia de fraude ni de irregularidades en Nevada. ¿Es posible que en cada una de estas cortes los jueces hayan sido, como decía Donald Trump, enemigos del presidente? No, porque en muchos de los casos hasta eran jueces federales que habían sido puestos por Donald Trump. Jueces republicanos, jueces federales que fueron nombrados por Donald Trump, rechazaron estas demandas. Esto no fue algo político. Mira, yo conozco muchos jueces. La mayoría de los jueces quieren gobernar solamente interpretando la ley y tú sabes, la evidencia. No van a ser decisiones políticas. ¿Qué está sucediendo ahora con varios de los abogados que estuvieron involucrados en estas acciones legales, que se ha estado reportando de que empiezan a enfrentar consecuencias dentro de los gremios profesionales en sus propios estados? ¿Conoces algo sobre qué está sucediendo? Michigan especialmente, ya la Corte Federal en Michigan ha sancionado a estos abogados. Me imagino que si hay otra moción en otros estados donde presentaron casos, esas cortes van a sancionar a los abogados también. Es en contra de la ley presentar una demanda sin alegaciones sustanciales. Si tú presentas una demanda en cual sabes que lo que estás alegando no tiene ninguna base en realidad, puedes estar sancionado por presentar una demanda falsa. JC, ¿algún otro punto que creas que sea relevante a efectos de un poco desmentir esta idea de la gran mentira, ¿no? Que bueno, que no hayamos abordado acá. Cuando hay fraude, en los casos, y como yo le dije, esto pasa tú sabes, elecciones locales que votantes han vendido el voto, se ve inmediatamente, hasta antes del día de la elección. Y una vez en una elección local vimos varios centros de personas mayores donde habían votado en niveles más altos de lo que habían votado antes, y las personas en ese centro estaban votando de una manera diferente del resto del precinto. Mandamos investigadores ahí, encontraron que una boletera había estado recogiendo votos de los residentes. Si hay fraude, se ve inmediatamente. Si hubiera habido fraude en la elección de 2020, no estuviéramos hablando de esta posibilidad todavía ya en septiembre del 2021. Eso se hubiera sabido en las 2 semanas después. Cuando una semana después de la elección, las personas estaban diciendo que hubo fraude, pero no había ninguna evidencia ni algún tipo de alegación con sustancia, ya ahí mismo se sabía que no había fraude. Si hubiera habido fraude, se hubiera encontrado inmediatamente. Pero mira, eso fue tú sabes, eso fue el dicho de Donald Trump. Él, varios meses antes de la elección, ya estaba acusando que iba a haber fraude porque eso era la mentira que él quería proponer. Claro, él estaba tratando de hacer una profecía que se autocumpliera, ¿no? En la percepción de las personas. Absolutamente, eso es lo que